En el corazón de Guadalajara, dentro del antiguo Panteón de Belén, existe una tumba que durante generaciones ha sido visitada por miles de personas. No se trata de la sepultura de un noble, un general o un artista famoso, sino de la de un niño. Su nombre era Ignacio Torres Altamirano, pero todos, desde hace más de un siglo, lo llaman con cariño Nachito. Cuentan que Nachito nació alrededor del año 1880 en una familia de buena posición. Era un pequeño inteligente, de cabello oscuro y mirada dulce, pero desde muy temprana edad cargaba con un temor que lo atormentaba cada noche: la oscuridad. Dicen que desde bebé lloraba desconsoladamente si la habitación quedaba sin luz. Su madre, angustiada, pasaba las noches sosteniendo una vela junto a su cuna para que el pequeño no sintiera miedo. Conforme fue creciendo, el miedo no desapareció. Nachito no podía dormir si no había al menos una lámpara encendida. Su madre, comprendiendo su pavor, dejó siempre un quinqué ardiendo en su cuarto. Los vecinos sabían de aquel extraño temor. Decían que en las noches, si uno pasaba frente a la casa de los Torres, se podía ver una cálida luz que jamás se apagaba. Su padre, hombre de ciencia, intentó convencerlo de que la oscuridad no hacía daño. Le compró juguetes, le contó historias, incluso mandó fabricar una lámpara especial para su habitación. Pero nada calmaba el miedo profundo que vivía dentro del corazón de Nachito. Una noche, como tantas otras, el viento soplaba fuerte sobre la ciudad. Las ventanas del viejo caserón se estremecían con el aullido del aire. En el cuarto del niño, la llama del quinqué titilaba. Afuera, el cielo se oscureció más de lo habitual, y una ráfaga repentina entró por una rendija apagando la luz. La madre, que dormía en la habitación contigua, no escuchó nada. Cuando el amanecer llegó y los primeros rayos del sol atravesaron las cortinas, fue ella quien descubrió la tragedia. Nachito yacía inmóvil, su rostro sereno como si hubiera muerto durmiendo. Los médicos dijeron que el pequeño había sufrido un paro respiratorio causado por el miedo extremo. Murió a causa del terror que tanto lo perseguía. La noticia conmovió a todo Guadalajara. El entierro se realizó en el Panteón de Santa Paula, conocido hoy como Panteón de Belén, donde descansaban las familias más antiguas de la ciudad. El ataúd fue sellado y colocado en la tierra, bajo la sombra de los cipreses. La madre, entre lágrimas, pidió algo inusual: que el sepulcro estuviera rodeado de lámparas y velas, para que su hijo nunca más conociera la oscuridad. Los sepultureros cumplieron su deseo. Por días, la tumba de Nachito permaneció iluminada, como si el cementerio tuviera su propio faro en medio de la noche. Pero lo más inquietante sucedió poco después. Una mañana, el cuidador del panteón encontró algo que lo dejó helado. El pequeño féretro de Nachito no estaba dentro de la tumba. Había sido movido hacia afuera, colocado sobre la lápida, como si alguien lo hubiese sacado durante la madrugada. Pensando que se trataba de algún bromista o ladrón, lo volvieron a colocar dentro. Pero al día siguiente ocurrió de nuevo y otra vez y otra más. Los sepultureros, desconcertados, no entendían lo que ocurría. Cada mañana encontraban el pequeño ataúd de Nachito fuera de su tumba, acomodado cuidadosamente sobre la lápida, como si unas manos invisibles lo hubieran colocado ahí con ternura. No había signos de profanación ni tierra removida violentamente. Era como si el mismo niño, de alguna manera imposible, pidiera salir a respirar la luz. El velador del panteón juró haber escuchado pasos diminutos entre las tumbas. Decía que a veces veía una débil luz que titilaba cerca del sepulcro de Nachito, como si fuera una vela que se moviera sola, flotando en el aire. Algunos pensaron que se trataba de su madre, que visitaba el lugar a escondidas para encenderle velas. Pero ella, devastada, apenas podía salir de casa. El caso llegó a oídos del párroco de la iglesia cercana, quien ordenó abrir la tumba frente a varios testigos. El ataúd fue revisado. No había señales de que alguien lo hubiese manipulado con herramientas ni fuerza.
La tierra, extrañamente, parecía removida desde adentro. Los presentes quedaron en silencio. Nadie se atrevió a decir en voz alta lo que todos pensaban. El sacerdote mandó rezar misas por el alma del niño, y durante una semana el panteón se mantuvo en calma. Pero justo el día en que dejaron de iluminar el sepulcro, el ataúd volvió a aparecer sobre la lápida, como siempre. Fue entonces cuando se decidió no volver a enterrarlo. En cambio, construyeron una pequeña cripta de piedra con respiraderos, dejando el féretro sobre el suelo, rodeado por velas y faroles. Así, Nachito podría descansar sin oscuridad. Desde entonces, su tumba quedó abierta, visible para todos. La noticia se esparció rápidamente. La gente comenzó a hablar del niño que tenía miedo a la noche, del pequeño que no soportaba el encierro de la tierra. Los pobladores de Guadalajara acudían con curiosidad, y poco a poco la tumba de Nachito se convirtió en un lugar de visita. Las madres llevaban a sus hijos a conocer su historia. Los estudiantes encendían velas pidiéndole suerte en los exámenes, y algunos dejaban juguetes para que el niño no se sintiera solo. Aquel rincón del Panteón de Belén, entre cipreses y mausoleos antiguos, empezó a llenarse de colores y pequeños obsequios. Los sepultureros notaron que de noche las velas alrededor del sepulcro se apagaban todas, excepto las que estaban más cerca del ataúd. Incluso cuando llovía o soplaba el viento, esas pocas luces seguían encendidas, como si una fuerza invisible las protegiera. Una mujer que vivía cerca del cementerio contó haber visto una figura infantil paseando entre las tumbas, con un pequeño farol en la mano. Dijo que no parecía un espectro maligno, sino un niño tranquilo, curioso, que observaba en silencio a quienes llevaban flores. Juraba que, al acercarse, el aire se volvía más frío, pero no se sentía miedo, sino una especie de melancolía profunda. Los relatos crecieron, las versiones se multiplicaron. Algunos decían que Nachito jugaba con los niños que visitaban su tumba, moviendo sus juguetes o apareciendo en sus sueños. Otros aseguraban que lo habían visto sentado en la base de su cripta, sosteniendo una vela, mirando hacia la entrada del panteón. Una leyenda comenzó a formarse en torno a su figura. Nachito, el niño que no soportaba la oscuridad, pero que aún después de muerto, seguía buscando la luz. Y sin embargo, nadie imaginaba que con el paso del tiempo su tumba se convertiría no solo en una curiosidad local, sino en un símbolo de fe, ternura y misterio, capaz de atraer a personas de todo el país. Los más escépticos intentaron encontrar explicaciones. Decían que los sepultureros habían inventado la historia, o que los movimientos del ataúd eran causados por la humedad de la tierra. Pero aquellos que habían visto los fenómenos con sus propios ojos sabían que algo más estaba ahí, algo que no podía explicarse con palabras. Porque Nachito no buscaba asustar a nadie, solo quería, como cuando estaba vivo, no quedarse solo en la oscuridad. Con los años, el sepulcro de Nachito se transformó en un sitio de devoción silenciosa. Las visitas al panteón comenzaron a ser diarias. Al principio, solo los vecinos más curiosos se acercaban con respeto, dejando pequeñas ofrendas, una flor, una vela o un juguete. Pero pronto, la historia corrió por todo Guadalajara. Las familias llegaban desde otras colonias, incluso desde pueblos lejanos, para conocer la tumba del niño que le temía a la oscuridad. El lugar se convirtió en algo distinto a cualquier otra tumba. Mientras los demás panteones eran fríos y solitarios, aquel rincón donde descansaba Nachito estaba lleno de color y vida. Alrededor del féretro, protegido por un cristal, se acumulaban muñecos de trapo, carritos, pelotas y ositos de peluche. Todo parecía como un pequeño altar infantil en medio de la muerte. Las velas nunca faltaban. Día y noche permanecían encendidas, aunque el viento soplara fuerte o el cielo se abriera en tormenta.
Los cuidadores decían que, aunque apagaran todas las luces, una sola permanecía viva, justo a los pies del ataúd. Con el paso del tiempo, comenzaron los testimonios más inquietantes. Una pareja aseguró que, al visitar el panteón al anochecer, escucharon risas suaves cerca de la tumba de Nachito. Al mirar, vieron cómo una pequeña pelota roja rodaba sola entre las lápidas. Al principio pensaron que era una ilusión, pero la pelota se detuvo frente a ellos y se movió de nuevo hacia el sepulcro, como si una mano invisible la reclamara. Otra historia cuenta que una niña, al ir con su madre a dejar flores, comenzó a hablar con alguien que no estaba allí. Su madre le preguntó con quién hablaba, y la pequeña respondió que un niño le había pedido que le dejara su muñeca, porque estaba solo y quería jugar. La mujer pensó que era imaginación infantil, pero al día siguiente, la muñeca que había dejado amaneció recostada junto al ataúd, perfectamente acomodada, como si alguien la hubiera tomado con cuidado y luego devuelto a su lugar. Los vigilantes del panteón juraban que, por las noches, escuchaban pasos pequeños corriendo entre las tumbas. Algunos incluso afirmaban que habían visto una figura menuda y luminosa que se perdía detrás de los mausoleos más antiguos. Nadie se atrevía a acercarse, no por miedo, sino por respeto, como si intuyeran que aquel espíritu no era maligno, sino un niño inocente que aún vagaba entre los vivos. Con el tiempo, comenzaron a decir que Nachito tenía un don. Los visitantes aseguraban que si se le pedía un favor con fe y se le encendía una vela, los problemas se resolvían. Algunos decían que ayudaba a los niños enfermos a sanar, que protegía a quienes temían la oscuridad o que traía paz a los hogares con tristeza. Una mujer mayor, conocida en el barrio por su fe, relató que su nieto había estado gravemente enfermo. Desesperada, acudió al panteón y entre lágrimas le pidió a Nachito que lo ayudara. Días después, el niño se recuperó inexplicablemente. En agradecimiento, ella comenzó a llevarle dulces y juguetes todos los meses. Pronto, otros empezaron a hacer lo mismo, y así nació la costumbre de dejarle regalos como símbolo de cariño y protección. El Panteón de Belén, antes lúgubre, comenzó a tener una atmósfera distinta. Quienes lo visitaban hablaban de una sensación extraña, no miedo, sino ternura. Los pájaros cantaban entre los cipreses y al caer la tarde, el sol iluminaba el sepulcro de Nachito con un brillo dorado. Pero entre tantos relatos de esperanza, también surgieron historias más inquietantes. Algunos afirmaban que, si uno pasaba junto a su tumba sin saludar o sin mostrar respeto, las velas se apagaban solas y un aire helado recorría el cuerpo. Otros contaban que en noches de luna llena podía verse una silueta infantil sentada sobre la lápida, moviendo los pies y observando a los visitantes con curiosidad. Nadie se explicaba cómo era posible que, después de tantos años, el espíritu del pequeño siguiera tan presente. Tal vez era su miedo a la oscuridad lo que lo mantenía cerca del mundo de los vivos, o quizá su inocencia, su necesidad de compañía, lo había convertido en un guardián de aquel cementerio. Lo cierto es que su tumba se volvió un punto de encuentro entre lo terrenal y lo espiritual, entre el dolor y la ternura. Porque en medio de ese silencio de mármol y piedra, Nachito seguía encendiendo su propia luz, una llama que ni la muerte había podido apagar. Con el paso de las décadas, el nombre de Nachito se volvió parte de la identidad misma del Panteón de Belén. Ningún visitante pasaba por aquel sitio sin detenerse un momento frente a su tumba. Había algo en aquel lugar que detenía el tiempo, algo que hacía que incluso el murmullo del viento bajara el tono al pasar por los cipreses. Las personas contaban que la tumba de Nachito tenía una energía distinta, casi cálida, como si emanara vida. A diferencia de las demás sepulturas, siempre estaba limpia, cuidada y adornada con juguetes recién dejados.
Cada día aparecían muñecos nuevos, camiones de plástico, dulces, cartas escritas por niños, dibujos hechos con crayones. Muchos visitantes aseguraban que, cuando dejaban un juguete, sentían una presencia ligera, como una brisa que les acariciaba las manos, y una sensación extraña, mezcla de tristeza y ternura, los envolvía. Con el tiempo, los cuidadores comenzaron a notar algo que les heló la sangre. Cada amanecer, antes de abrir las puertas del panteón, hacían su recorrido por las tumbas y velas. Y siempre, sin falta, una luz permanecía encendida junto a la tumba de Nachito, sin importar si había llovido o si el viento había soplado con fuerza durante la noche. Una noche, uno de los cuidadores, cansado de escuchar rumores, decidió quedarse a vigilar. Quería descubrir quién o qué mantenía esa vela encendida. Esperó hasta pasada la medianoche, sentado en silencio bajo la sombra de los cipreses. El aire era denso, el cielo opaco, y los grillos cantaban con un ritmo inquietante. De pronto, vio como una pequeña llama titilaba sobre la tumba. Ningún visitante había estado allí en horas. Se acercó lentamente, con una linterna en la mano, y juró que la vio. Una silueta infantil, apenas visible, sentada junto a la vela, sosteniendo algo entre las manos. Parecía un juguete, tal vez un carrito. La figura giró levemente el rostro, y el hombre sintió un escalofrío que lo paralizó. Los ojos del niño no eran aterradores, sino tristes, como si pidieran compañía. En un parpadeo, la figura desapareció, dejando solo el sonido del viento y la vela aún encendida. Desde aquella noche, el cuidador jamás volvió a dudar, y tampoco volvió a apagar esa luz. Dijo que, mientras él viviera, Nachito nunca volvería a quedarse en la oscuridad. La historia siguió creciendo. Algunos visitantes afirmaban que si uno observaba el cristal que cubría el féretro con atención, podía distinguir una forma tenue, como el reflejo de un niño dormido, con una expresión serena. Otros contaban que al dejar juguetes, estos cambiaban de lugar misteriosamente de un día a otro. Una pelota que estaba en una esquina aparecía junto a la cruz. Un osito que alguien había dejado recostado amanecía sentado, mirando hacia la entrada del panteón. Lo más inquietante era que, en algunas fotografías, aparecían sombras pequeñas o luces difusas justo frente a la tumba. Quienes las tomaban decían que no había nadie más allí. Los más escépticos hablaban de trucos de luz, pero los creyentes sabían que era Nachito, el niño que aún jugaba entre los vivos. Una tarde, una mujer de mediana edad llegó al panteón con una caja envuelta en papel color celeste. Se arrodilló frente a la tumba y comenzó a llorar. Le contó a un visitante que su hijo había muerto el mes anterior y que desde entonces soñaba con un niño desconocido que lo acompañaba y le decía que no tuviera miedo. En el sueño, ese niño se llamaba Nachito. La mujer, impactada, viajó desde Aguascalientes solo para dejarle un juguete en agradecimiento. Desde entonces comenzó a correrse la voz de que Nachito protegía a los niños fallecidos, guiándolos para que no sintieran miedo en su camino hacia la luz. El mito se volvió leyenda. Los peregrinos llegaban cada año con cajas llenas de juguetes nuevos, y cada vela encendida representaba el deseo de alguien de que su propia oscuridad se disipara. Sin embargo, los más antiguos del barrio sabían que la historia no siempre fue tan dulce, porque mucho antes de convertirse en un símbolo de ternura y fe, hubo noches en que la presencia de Nachito no era tan amable. Vecinos cercanos al panteón decían que a veces, al pasar por los muros exteriores, escuchaban golpecitos suaves, como si alguien tocara desde adentro con los nudillos. Y si uno se detenía a escuchar, podía oír una voz muy bajita, infantil, susurrando algo ininteligible, algo que sonaba como «no apagues la luz». Una mujer que vivía frente al panteón juraba que una madrugada vio una pequeña figura blanca caminando entre las lápidas, llevando una vela encendida.
La figura se detuvo frente a la reja principal, miró hacia afuera y después se desvaneció entre la neblina. Nadie supo si aquello era una aparición o un eco del pasado, pero desde entonces los cuidadores comenzaron a dejar velas no solo en su tumba, sino en varias partes del panteón, como si quisieran asegurarle al niño que, sin importar qué tan larga fuera la noche, nunca volvería a estar solo. Con el paso del tiempo, los relatos sobre Nachito se esparcieron más allá de Guadalajara. Turistas de otros estados y países llegaban intrigados por la historia del niño que temía a la oscuridad y cuya luz jamás se apaga. Pero los habitantes locales, los que crecieron escuchando su historia desde pequeños, sabían que no era solo un cuento. Ellos lo sentían, lo habían visto, lo habían oído. El Panteón de Belén, con sus árboles altos y sus tumbas centenarias, se había convertido en un sitio donde el silencio parecía tener alma. De día, los rayos del sol se filtraban entre los cipreses y el mármol de las lápidas brillaba como si guardara en su interior 1000 secretos. Pero de noche, cuando las puertas se cerraban y la brisa se volvía fría, el lugar se transformaba en algo distinto. Se decía que ahí dentro el tiempo se detenía y las almas que aún no encontraban paz caminaban sin rumbo, como sombras entre los mausoleos. Y entre todas esas presencias había una que no infundía terror, sino una calma extraña. Muchos aseguraban que Nachito no era solo un espíritu más, sino el guardián del panteón, el encargado de mantener encendida la luz para aquellos que aún vagaban sin destino. Un joven vigilante, nuevo en el trabajo, no creía en fantasmas. Se burlaba de las historias y decía que todo era pura superstición. Una noche de lluvia, mientras recorría el cementerio con su linterna, decidió acercarse a la famosa tumba de Nachito. El viento apagó la luz de su linterna, y por un instante todo quedó sumido en una oscuridad tan profunda que sintió cómo el corazón se le aceleraba. De pronto, una luz tenue comenzó a brillar frente a él. Era una vela encendida, pequeña pero firme, que alumbraba justo la lápida de Nachito. Lo curioso fue que esa vela no estaba allí cuando él pasó minutos antes. El joven se agachó, intrigado, y notó que junto a la base del sepulcro había una huella pequeña, como la de un niño descalzo, marcada sobre el suelo húmedo. El vigilante retrocedió, intentando convencerse de que era su imaginación, pero entonces escuchó una risa suave, apenas un murmullo. Era la risa de un niño, clara, natural, casi inocente. Lo envolvió una sensación de tristeza mezclada con ternura, una energía que no parecía mala, pero que le hizo comprender que ese niño aún seguía allí, cuidando su tumba y todo lo que lo rodeaba. Desde esa noche, el vigilante cambió. Cada vez que terminaba su ronda, dejaba una vela nueva frente a la tumba y murmuraba un buenas noches antes de irse. Nunca volvió a escuchar aquella risa, pero siempre sentía una presencia ligera siguiéndolo hasta la salida, como si alguien se asegurara de que no tropezara entre las sombras. Con los años, se fue desarrollando una tradición silenciosa entre los cuidadores. Ningún turno nocturno estaba completo sin pasar por la tumba de Nachito, encender una vela y decir en voz baja, «Gracias por cuidar de nosotros». Porque aunque algunos lo negaran, sabían que las noches en el panteón eran más tranquilas cuando esa luz permanecía viva. Los visitantes comenzaron a notar otro detalle peculiar. Cuando el cielo se nublaba o el clima se volvía más frío, la llama de las velas en la tumba nunca se apagaba. Ni la lluvia ni el viento lograban extinguirlas del todo. Era como si una fuerza invisible las protegiera. Algunos decían que, en realidad, no era fuego común, sino una energía espiritual que emanaba del propio Nachito, quien se negaba a dejar que el panteón quedara sumido en oscuridad. Una mujer mayor,
conocida por vender flores en la entrada del cementerio, aseguraba que cada año, en la fecha del fallecimiento de Nachito, el ambiente cambiaba por completo. Dijo que, al caer la noche, el aire se volvía más cálido, los grillos callaban y un resplandor dorado se extendía por las lápidas cercanas, como si miles de luciérnagas invisibles revolotearan sobre el suelo. Nadie podía explicar el fenómeno, pero todos lo esperaban con respeto, como si se tratara de una bendición. Una tarde, un grupo de niños llegó de excursión escolar. La maestra les contó la historia frente a la tumba, mientras los pequeños dejaban juguetes de colores y encendían velas con la ayuda de sus padres. Cuando se marchaban, una niña del grupo se detuvo mirando fijamente hacia el cristal del sepulcro. Su madre le preguntó qué pasaba, y la niña respondió con naturalidad: «El niño me dijo que no tuviera miedo, que aquí ya no hay oscuridad». La madre no le dio importancia, pero al revisar las fotos que había tomado ese día, en una de ellas, justo detrás de la niña, se veía una figura borrosa, diminuta, con una luz en las manos. Los expertos en fotografía no supieron dar una explicación, y aunque algunos insistieron en que era un reflejo del sol, la madre supo en su corazón que su hija había visto algo real. A partir de entonces, surgió una creencia más profunda. Nachito no solo protege las almas que descansan en el panteón, sino también a los niños vivos que lo visitan, aquellos que creen en él, los que le llevan un juguete o una vela. Dicen que si un niño tiene pesadillas con la oscuridad, basta con poner una velita blanca en una ventana y pedir en voz baja: «Nachito, no me dejes solo esta noche», y que, al hacerlo, la pesadilla desaparece. Nadie puede probarlo con certeza, pero en muchas casas cercanas a Guadalajara hay velas que se encienden solas en las madrugadas más frías, justo cuando un niño empieza a llorar dormido. Y aunque el viento sople con fuerza, esas pequeñas llamas nunca se apagan del todo. Con los años, la historia de Nachito dejó de ser solo una leyenda local y se convirtió en un fenómeno que atraía tanto a creyentes como a curiosos. Sin embargo, quienes se acercaban sin respeto solo por grabar o burlarse, solían marcharse con una sensación difícil de explicar. Algunos afirmaban que sus cámaras fallaban, que las luces parpadeaban o que el aire se volvía más pesado justo al acercarse a su tumba. Otros aseguraban que al revisar sus videos, escuchaban risas o pasos diminutos, aunque en ese momento no había nadie cerca. El Panteón de Belén, con su arquitectura antigua y sus mausoleos cubiertos de musgo, parecía tener vida propia. Cada rincón contaba una historia, cada piedra guardaba un eco del pasado, pero la tumba de Nachito siempre destacaba por encima de las demás. No importaba si llovía o si el sol golpeaba fuerte, siempre había flores frescas y juguetes nuevos sobre su sepulcro. Camiones de juguete, pelotas, muñecos de trapo, carritos de metal, pequeños osos de peluche, todos colocados con cariño, como si los visitantes sintieran la necesidad de consolar a un niño que nunca creció. Una tarde, un fotógrafo extranjero llegó con la intención de capturar imágenes del lugar. No creía en fantasmas, pero sí en historias que lograran tocar el alma. Llevaba su cámara profesional y un cuaderno donde anotaba cada detalle. Pasó horas recorriendo el panteón, y justo cuando el sol comenzaba a caer, decidió detenerse frente a la tumba de Nachito. Tomó varias fotografías y al revisar la primera, notó algo extraño. En la imagen, las velas parecían moverse, como si el fuego estuviera vivo. En la siguiente foto, una de las pequeñas figuras de juguete, un tren de madera, aparecía desplazado unos centímetros, aunque él juraría no haberlo tocado. Al ver la tercera, el fotógrafo sintió un escalofrío. Junto a las velas, entre la luz tenue del crepúsculo, se distinguía la silueta de un niño, de pie, observando. Asustado, bajó la cámara y miró directamente al sepulcro, pero no había nadie. Solo el leve sonido del viento y el titilar de las llamas. Guardó sus cosas con prisa
y se marchó sin mirar atrás. Días después, al revelar las fotos, notó que en todas aparecía esa figura difusa, y en una de ellas incluso parecía levantar la mano, como saludando. El fotógrafo nunca volvió a Guadalajara, pero donó las imágenes a un museo local donde aún se conservan y muchos aseguran que, incluso detrás del vidrio protector, las velas de la foto siguen pareciendo encendidas, como si tuvieran su propio brillo. Con el tiempo, comenzaron a llegar cartas y mensajes de personas que aseguraban haber sentido la presencia de Nachito fuera del panteón. Historias de madres que decían ver pequeñas sombras pasar frente a la habitación de sus hijos cuando estaban enfermos, o de velas que amanecían derretidas a la mitad sin haber sido encendidas. Un sacerdote del templo cercano relató que, en una ocasión, mientras realizaba una misa nocturna, escuchó pasos cortos y el sonido de una pelota rebotando dentro del cementerio. Pensó que algún niño se había quedado atrapado, pero al salir a buscarlo no encontró a nadie, solo una pequeña pelota roja que rodó hasta sus pies y se detuvo justo frente a la entrada de la tumba de Nachito. Desde entonces, el sacerdote enciende una vela blanca cada noche antes de cerrar las puertas del templo, como un gesto de respeto hacia el pequeño. Los habitantes más antiguos del barrio cuentan que a veces, justo al amanecer, el cielo sobre el panteón toma un color anaranjado distinto al resto de la ciudad. No es un amanecer común, es más cálido, como si el sol naciera primero sobre el sepulcro de Nachito. Algunos lo llaman el amanecer del niño y dicen que es señal de que su espíritu ha estado activo durante la noche, acompañando a las almas que temen la oscuridad. Una mujer que visitó su tumba cada año desde niña compartió un testimonio que muchos consideran estremecedor. Contó que cuando era pequeña solía llevarle juguetes a Nachito junto a su abuela. Años después, cuando la anciana murió, ella siguió yendo al panteón, pero un día, al dejar un camión de juguete nuevo sobre la tumba, escuchó una voz infantil que le susurró muy bajito: «Gracias por seguir viniendo». Dijo que no sintió miedo, sino una paz profunda, como si alguien la hubiera abrazado con cariño. Desde entonces, lleva siempre una vela doble, una para su abuela y otra para Nachito. Cada historia, cada testimonio, cada visitante que entra con respeto, termina saliendo con una sensación distinta. Nadie sabe si es el eco de la fe, la sugestión o algo realmente sobrenatural, pero todos coinciden en lo mismo. Frente a la tumba de Nachito, la oscuridad nunca gana. El panteón puede estar vacío, las calles silenciosas, las sombras extendidas, pero mientras haya una vela encendida junto a su nombre, la luz persistirá. Y así, entre el rumor de los cipreses y el canto lejano de los grillos, Nachito sigue allí, cuidando de los vivos y de los muertos, manteniendo la promesa que la oscuridad nunca logró romper. Con el paso del tiempo, el mito de Nachito trascendió las fronteras de Guadalajara y del propio Panteón de Belén. Lo que alguna vez fue una leyenda contada entre murmullos en las calles del barrio, se convirtió en un símbolo de ternura y misterio para todo México. Las generaciones cambiaron, las tumbas se cubrieron de musgo y los árboles crecieron al punto de proyectar sombras que parecían moverse por voluntad propia, pero la tumba de Nachito seguía intacta, siempre limpia, cuidada, llena de juguetes nuevos. A medida que los años avanzaron y las cámaras de video comenzaron a popularizarse, llegaron los primeros registros modernos de quienes decían haber captado algo extraño. Uno de los más conocidos fue el de una pareja de turistas que visitó el panteón durante un recorrido nocturno. Ella grababa con su teléfono mientras el guía narraba la historia del niño temeroso de la oscuridad. En el video, mientras la cámara se acerca a la tumba, se escucha un suave golpeteo, como si una pequeña piedra cayera sobre la losa. Luego, una sombra menuda cruza velozmente por detrás.
Ninguno de los presentes lo notó en el momento, pero al revisar la grabación, la pareja juró que se escuchaba una risita infantil justo antes de que el sonido del viento se apagara por completo. Poco después, otro visitante aseguró haber sentido que alguien le tomó la mano mientras encendía una vela frente a la tumba. Dijo que era una sensación tibia, ligera, pero tan real que su cuerpo entero se estremeció. Cuando volteó, no había nadie, solo el leve parpadeo de las llamas que parecían inclinarse hacia él. Desde entonces, regresa cada año, convencido de que Nachito lo acompañó por unos segundos. Los cuidadores del panteón también tienen sus propias anécdotas. Uno de ellos, don Anselmo, hombre de rostro curtido por el sol y de paso lento, lleva más de 30 años trabajando allí. Ha visto pasar miles de visitantes y cientos de leyendas, pero asegura que ninguna tumba se mantiene tan viva como la de Nachito. En sus palabras, es como si ese niño no quisiera que el lugar se apague. Don Anselmo relata que cada noche, antes de cerrar el panteón, da una última vuelta para asegurarse de que no queden velas encendidas. Sin embargo, dice que en la tumba de Nachito es inútil intentarlo. Apaga una, y minutos después vuelve a ver una luz tenue brotar entre los juguetes. En una ocasión incluso retiró todas las velas, pero al volver, el resplandor seguía ahí, emanando del interior del pequeño nicho. También recuerda una madrugada en la que, mientras caminaba entre las lápidas, escuchó un sonido parecido a una pelota rebotando. Siguió el eco hasta detenerse frente a la tumba del niño. Allí, bajo la luna, había una pelota color azul girando lentamente sobre la tierra. La tomó entre sus manos y la colocó junto al resto de los juguetes, murmurando una oración. Desde esa noche, dice que ninguna vela se ha apagado cuando él está cerca. Lo curioso es que, a diferencia de muchas leyendas de terror, la historia de Nachito no provoca miedo, sino una mezcla extraña de melancolía y ternura. Es un relato que habla del miedo infantil, del amor materno y de la esperanza en medio de la oscuridad. Por eso, cuando los visitantes llegan y encienden una vela, lo hacen con respeto, como si supieran que ese pequeño espíritu los escucha, que entiende sus temores y que, de algún modo, los acompaña en silencio. Incluso en la actualidad, hay quienes aseguran que Nachito protege a los niños que le temen a la noche. Madres que dejan una vela en su honor dicen que sus hijos duermen tranquilos, sin pesadillas, sin despertar entre sombras. Algunos niños que visitan su tumba aseguran haber sentido una presencia amable, una especie de calma inexplicable. En Guadalajara, durante el Día de Muertos, el panteón se llena de luces. Entre todas las tumbas, la de Nachito es siempre la más visitada. Niños y adultos llevan velas, flores, juguetes nuevos. Algunos le escriben cartas, otros le dejan dibujos o galletas. En medio del silencio nocturno, las llamas iluminan su tumba con un resplandor dorado, y el viento parece murmurar su nombre una y otra vez: Nachito, Nachito. Cada año, un grupo de cronistas locales organiza una velada en su honor. Relatan su historia frente a los visitantes, mientras las campanas del templo cercano suenan en la distancia. Y aunque las palabras cambian con el tiempo, el mensaje sigue siendo el mismo. La oscuridad nunca vence cuando hay una luz que arde por amor. El mito se ha vuelto una enseñanza, una metáfora sobre la inocencia que se niega a extinguirse. Nachito no es solo una leyenda de miedo. Es una historia sobre la permanencia de la luz, sobre un niño que, incluso después de la muerte, se resiste a quedarse en la sombra. Dicen que en noches especialmente tranquilas, cuando el viento apenas sopla y la luna llena cubre el panteón con su resplandor, se puede escuchar una risa infantil entre los cipreses. No da miedo. Es una risa dulce, fugaz, como un eco que recuerda que hay almas que no buscan asustar, sino ser recordadas. El mito de Nachito ha resistido al paso del tiempo con una fuerza que pocas leyendas poseen.
Mientras muchas historias del Panteón de Belén se desvanecen entre los susurros del viento, la suya sigue viva, iluminada por cientos de pequeñas llamas que cada noche titilan como estrellas caídas sobre la tierra. Los visitantes que llegan al panteón dicen sentir una paz extraña frente a su tumba, una sensación de compañía que no pueden explicar. Algunos se quedan largo rato observando los juguetes, los carritos, las pelotas, los muñecos de trapo. Otros dejan pequeñas notas escritas con letras torcidas. Gracias, Nachito, por cuidar mis sueños. Hay quienes afirman que si uno observa con atención entre la luz de las velas, se distingue la silueta de un niño sentado, con las manos sobre las rodillas, mirándolo todo en silencio. No se mueve, no asusta, solo observa, como si esperara que alguien lo arrope otra vez antes de dormir. Las historias más recientes cuentan que, en las noches de lluvia, las llamas nunca se apagan del todo. Por más que el agua caiga, un resplandor tenue persiste sobre la tumba, un brillo casi invisible que late como un corazón. Los cuidadores del panteón lo han visto tantas veces que ya no dudan. Dicen que es Nachito, cuidando su luz, protegiendo el rincón donde alguna vez sintió miedo. Pero lo que realmente ha hecho que la historia perdure es la forma en que conecta con algo muy humano. El temor a la oscuridad, la necesidad de sentirnos acompañados, incluso cuando todo parece apagarse. Nachito representa esa parte de nosotros que teme, pero también esa chispa que se niega a rendirse. Por eso, su tumba no inspira terror, sino ternura. Es el recordatorio de que el amor, incluso en la muerte, puede mantener viva una llama que ni el tiempo ni la soledad logran apagar. En Guadalajara, muchos padres aún cuentan su historia a sus hijos, no como advertencia, sino como consuelo. Les dicen que hay un niño en el cielo que odia la oscuridad tanto como ellos, y que si alguna vez sienten miedo en la noche, piensen en Nachito, porque él también busca la luz. Durante el Día de Muertos, su tumba es la más brillante de todo el Panteón de Belén. Los visitantes no solo llevan juguetes y velas, llevan promesas. Algunos piden salud para sus hijos, otros protección o paz. Y aunque nadie lo dice en voz alta, todos sienten que Nachito escucha. El aire huele a cera derretida, a tierra húmeda, a flores recién cortadas. El murmullo de las oraciones se mezcla con el chisporroteo de las velas y por un instante el panteón parece respirar. Hay quienes aseguran haber visto una pequeña luz moverse entre las sombras, como una luciérnaga que se niega a extinguirse. Otros simplemente sonríen al pensar que quizás en algún rincón del más allá, Nachito sigue jugando, corriendo bajo la luna, sin miedo, porque sabe que nunca más volverá a estar solo. Y así, el mito sigue creciendo, transformándose en una plegaria encendida, en una historia que no busca infundir pavor, sino esperanza. Porque si algo enseña la leyenda de Nachito, es que incluso las almas más pequeñas pueden dejar una huella inmensa, una flama eterna que vence a la oscuridad. Si esta historia te conmovió o te heló el alma, suscríbete al canal. Acompáñanos en la próxima narración, donde seguiremos explorando los rincones más misteriosos y mágicos de México. Porque entre sombras y silencio, las almas todavía tienen algo que contar.